Ok, damos gracias al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Y en esta mañana tenemos el privilegio, aleluya, de poder congregarnos. Como empezábamos en oración, entramos siempre por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Aleluya. Qué glorioso el momento que como congregación podemos unir no solo nuestras voces, sino nuestros corazones. Amén. Porque la alabanza y la adoración congregacional es un momento en el que los corazones de los hermanos se unen en un mismo sentir y a una voz para adorar al único Dios vivo. Amén. Así que es un privilegio. Usted tiene que entrar por esa puerta con un gozo tremendo. Amén. De poder tener ese privilegio. Y este momento también en el que entramos en la palabra es otro privilegio enorme que tenemos. Si no, preguntémosle a los del ministerio de puertas abiertas, ¿verdad? Con la iglesia perseguida, si no es un privilegio que tenemos. La palabra de Dios en nuestras manos, el poder reunirnos, el poder congregarnos, alabarle, como decíamos, y además juntos poder escuchar. Aleluya. Esta mañana quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo está tu oído? ¿Has ido a la revisión? Los que ya vamos pasando los 40 años para arriba, ¿cómo está el oído? A lo mejor necesitamos una revisión en el otorrino, necesitamos alguno que otro, a lo mejor hasta ya sanidad, ¿verdad? Un milagro, porque si no dependemos del audífono. ¿Cómo está tu oído? En esta mañana quiero que reflexionemos en qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos está hablando, con todo lo que Dios nos está ministrando a través de su palabra desde este lugar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando de verdad? ¿Estamos tomando atención? ¿Cómo está tu oído? Amén, porque no sé cuántos alguna vez les ha pasado que no han podido venir un domingo a la iglesia, por ejemplo, y le ha preguntado a un hermano o una hermana, oye, ¿fuiste el domingo? Sí, claro. ¿Y qué tal la palabra? Oh, buenísima, buenísima la palabra. ¿Pero y qué? ¿De qué predicó? Una palabra muy buena, muy buena. Sí, sí, pero ¿y de qué predicó? De la religiosidad. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué hablaba? Eso, hermano, eso. Y ya cuando lo ves un poquito atascado, ya a ti mismo te da apuro, te da un poco de corte, seguir sacándole porque te das cuenta que no, que no se ha quedado con la prédica, ¿verdad? Y entonces, bueno, hermano, pues me alegro, una bendición la palabra. Es un ejemplo quizás un poco tonto, pero a muchos les pasa, o llegas a casa en el matrimonio y uno se ha enterado de todo y el otro de muy poquito, ¿verdad? ¿Y qué tal la palabra? Bien, 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 muy bien, muy bien. Pero ¿qué te ha parecido? ¿Que lo que el Señor nos ha hablado hoy? Bien, bien, y de ahí nos sale, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Y preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando? Incluso, ¿qué respeto y reverencia tenemos al momento de la predicación aquí mismo en la congregación? ¿No? A veces hay hermanos que tristemente durante el tiempo de la prédica empiezan a distraerse o con el teléfono o hablando ahí susurrando un poquito con el que está al lado o a lo mejor ni teléfono ni susurra con nadie, pero su mente está divagando. A veces, hermanos, también es verdad que entramos por esa puerta con cargas, ¿verdad? Entramos con cargas, con preocupaciones y parece que nos cuesta detener la mente, ¿verdad? Y nuestra mente está ahí enfocada en esas cargas, en esas preocupaciones, pensando en la conversación que tuve el otro día con tal o cual persona que me hizo pupa o yo qué sé qué, ¿no? Tantas cosas que nuestra mente es difícil a veces tomar dominio propio y hacer que la mente no se silencie, ¿ok? Porque no tiene que silenciarse. No practicamos ese vacío mental. Eso no es de Dios, ¿ok? No es de Dios. Pero sí que tenemos que prestar atención.
tomar este momento con respeto, con reverencia y decir, ¿qué quiere hoy Dios hablar a mi vida? Porque otro ejemplo también sería, está quien se distrae, como decía, y no presta atención. Pero también hay quien presta atención, pero todo el tiempo durante la prédica está pensando cómo aplicarlo para el de la derecha, cómo aplicarlo para el de la izquierda, o el que tengo detrás, o el que tengo delante. Pero no estoy pensando qué me está hablando a mí, cómo lo tengo que aplicar a mi vida. Quizás estás escuchando la palabra y estás pensando, oh, qué pena que hoy no haya venido fulanico o menganico, porque esta palabra le venía de bien. Hermano, ¿le ha pasado alguna vez o no? Seamos sinceros. Esta palabra le vendría de bien, o a mi marido, ¡oh! ¿Cómo le hubiera venido a mi marido escuchar esta palabra? Mujeres, ¿cuántas se identifican? ¿Cómo le habría venido a mi marido escuchar esta palabra o viceversa? Entonces, tenemos que ver qué estamos haciendo con lo que el Señor nos está hablando cada semana. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25. La palabra de Dios en Santiago nos muestra que solo hay una forma de escuchar correctamente la predicación de la palabra de Dios. Solo hay una forma de escuchar correctamente y es siendo obedientes, siendo hacedores de ella. Vamos a leer el texto. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, como dice, atentamente, como dice, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Encontramos aquí que nos describe dos tipos de personas: el oidor olvidadizo o el que oye para hacer, el hacedor. El oidor, que es hacedor. Oidor olvidadizo, oidor hacedor. ¿Ok? Vamos a ver primeramente el perfil del oidor olvidadizo. En la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. La primera descripción que encontramos en cuanto al oidor olvidadizo es que se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Dice que el oidor olvidadizo cree que es suficiente con oír. Lo dice así en la primera frase: no se contenten solo con escuchar. Entonces, el oidor olvidadizo se engaña a sí mismo porque se piensa que con esa emoción del momento en el que estoy en la iglesia y la predicación está siendo tan buena, tan impactante, nos ha sacudido aquí a todos, ¡oh, qué buena palabra! Y esa emoción de estar sintiendo quizás la presencia de Dios durante la alabanza, el culto que ha sido muy bueno, el predicador, que qué tremenda palabra ha traído de parte de Dios, con eso me es suficiente, que he disfrutado escuchándola. Oh, he disfrutado escuchando la palabra de Dios. Y cree que tan solamente teniendo ese disfrute de haberla escuchado es suficiente. Y dice aquí la palabra: no es suficiente. Se está engañando a sí mismo. El oidor olvidadizo se engaña a sí mismo. ¿Pero por qué es olvidadizo? Porque no está prestando atención. Porque no está con el corazón abierto a qué me quieres decir a mí, Señor. Espíritu Santo, ¿qué es lo que hoy a mí, a mi persona, me estás diciendo?
¿Cómo lo aplico? ¿Qué es lo que hay que tú quieres tomar hoy de mí y transformarlo? Amén. Entonces, es súper importante que tanto hemos estado también hablando de esto todo este tiempo hacia atrás, de abrir el entendimiento. Amén. Qué importante es que el entendimiento se abra. Y no podemos abrir el entendimiento si no estoy prestando atención. Si no aprendo que 3 más 2 son 5, ¿verdad? Cuando estábamos en párvulos, no presto atención a la lección del maestro, no voy a saber hacer la suma después. Entonces, si quiero que mi mente se abra, el entendimiento se abra, tengo que procurar yo tengo que esforzarme por entender. Porque el que entendió fue el que dio fruto a 30, 60 y a 100 por 1. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Verdad? La que cayó al camino, la que cayó en espigas, en pedregales. Toda la semilla se ahogó, se echó a perder. Pero cuando uno estudia el contexto, se da cuenta que solo hay una manera en la que el enemigo nos roba la semilla, y es cuando no entendemos. Cuando el entendimiento sigue cerrado, sigue cegado, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Y ese entender no es un mero entender intelectual, porque quizás ¿cuántos creyentes hay hoy día que sí han entendido de una forma intelectual que soy pecador, hay pecado en mí, la mentira es pecado, robar es pecado, el adulterio es pecado, que lo saben de memoria, ¿verdad? Sé lo que es el pecado, soy consciente de que soy pecador porque me equivoco, cometo errores, yo he deshonrado a mis padres, en alguna ocasión he mentido, en alguna ocasión he sido orgulloso, en alguna ocasión he sido egoísta, en alguna ocasión me ha costado perdonar, he tenido cierta rencilla, ¿y cuántas cosas podríamos enumerar? Uno se da cuenta, en tu intelecto te das cuenta, te han enseñado quizás desde pequeño o a una edad joven, cuando alguien te predicó, yo no sé, te dieron un discipulado porque estuviste dispuesto y te dieron la enseñanza de que es Jesús el único que pudo pagar por tu pecado, intelectualmente entendiste. Pero debe de haber en nosotros un tremendo, no solo, y no hablo de esfuerzo meramente humano, sino que hablo de que despierten cada uno de ustedes, yo misma, en nuestro interior, un deseo, una pasión que si incluso no la tengo, he de pedirle al Espíritu Santo, despierta en mí este deseo, despierta en mí esta pasión por tener revelación interna en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, en todo mi ser, de poder entender no solo intelectualmente, sino poder entender con todo mi ser que soy pecador, que necesito a Cristo, que necesito el Espíritu Santo en mi vida, que por mis propias fuerzas, como estamos predicando, por mis propias fuerzas no puedo vencer al pecado, que necesito una comunión íntima cada día. ¿Cuándo? Cada día una relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Tanto nos está hablando de esto el Señor, que no nos quedemos enmarcados en un entendimiento intelectual, que no nos quedemos enmarcados en una tradición y cultura evangélica, que no nos quedemos enmarcados en unas liturgias y rutinas religiosas de oración, de lectura de la Biblia, pero sin entender, pero sin intimidad sincera, pero sin abrir del todo mi corazón y dejar que Jesús entre, que meta su mano y haga, deshaga, trastorne todo y lo transforme. ¡Aleluya! Necesitamos ir mucho más allá del escuchar solo de nuestros oídos naturales y tenemos que escuchar con nuestros oídos espirituales. Amén. Que no sea solo nuestro oído natural, sino que sea todo mi ser, que mi corazón se abra de par en par, que me alinee con la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo?
Habla con Él cada día. Habla con el Espíritu Santo cada día. Espíritu Santo, revélame al Padre, revélame su amor. Espíritu Santo, revélame cuál grande fue el sacrificio de Jesús por mí. Revélame en qué manera el Padre me ha amado. Revélame en qué manera Jesucristo me ha devuelto, me ha restituido no solo la salvación de mis pecados, sino mi posición como hija, como amada, mi posición de autoridad como hijos e hijas de Dios, etc. Espíritu Santo, muéstrame, revélame qué cosas en mi vida, en mi entendimiento, no han sido renovadas y no están conforme a la palabra, no están conforme al vino nuevo, sino que quizás sigo en una religiosidad. De esto nos está hablando el Señor. Desde 1 de enero estamos y nos sentamos con el cuerpo ministerial y dijimos, queremos que todos a una machaquemos en esta dirección, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando como pastores que ministremos a la iglesia. Porque es el tiempo de Dios, estos últimos tiempos. Tiene que venir un gran avivamiento, amén. Tiene que venir un gran avivamiento sobre toda la faz de la tierra. Y Dios quiere despertar, quiere sacudir los corazones de su pueblo, de su iglesia, y sacarlos de la religiosidad, sacarlos de la rutina, sacarlos de lo que ya estamos acostumbrados. Y Él quiere derramar un vino nuevo que es mucho mejor. Aleluya. Una fe genuina, una fe auténtica, una fe viva, que le cree, que confía en Él, que se rinde, que se despoja de uno mismo. Aleluya. Que no me quedo en voy el domingo a la iglesia, canto 4 canciones, las siento, qué emoción, qué bonito, qué presencia, y me voy a mi casa y todo sigue igual. Dios quiere sacarnos de eso, porque no todo puede seguir igual si he venido a ser hijo y he venido a ser hija, sino que todo tiene que ser transformado y yo tengo que ser moldeada conforme a la imagen del Hijo. Aleluya. Conforme a la imagen de Jesucristo. Y para eso necesito esa intimidad con el Espíritu Santo. Y el Señor, como digo, nos viene ministrando desde 1 de enero en esta dirección. Despojémonos de la religiosidad. Y nos ha estado el Señor hablando de qué es la religiosidad, qué es el vino añejo y qué es el vino nuevo, qué son los odres viejos y qué son los odres nuevos y qué tenemos que hacer para pasar de ser un odre viejo a ser un odre nuevo. El Señor nos ha venido hablando y no hay más que hacer. Hay que despojarse de costumbres, de tradiciones, de liturgias, de tachar de la lista y parece que he cumplido con Dios y ya me merezco su favor. No, el Señor lo que quiere es un corazón rendido. Dile al que está a tu lado, rendido. Rinde, rinde, rinde. Deja de tomar el control. Deja de no soltar. Suelta, suelta ya. Esposas, suelten a sus esposos. Suéltenlos. Es el Espíritu Santo quien transforma. Esposos, suelten a sus esposas o a sus hijos. Es el Espíritu Santo quien transforma. Sea un ejemplo de una fe genuina. Tú no mires qué tiene que hacer mi esposo, qué tiene que hacer mi esposa, qué tienen que hacer mis hijos. Tú sé ejemplo de que no eres un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Aleluya. Es su palabra, de lo que Él está hablando. Hacedor. Sé ejemplo de una fe genuina, viva, eficaz. Aleluya. Si el Señor nos viene enseñando por un tiempo, nos viene enseñando que en cuanto a la enfermedad y en cuanto a la opresión, a las mentiras de Satanás, lo que tienes que hacer como hijo, como hija, es plantarte y tomar autoridad y verbalizar, decir en voz alta, Satanás, hasta aquí, estás vencido en el nombre de Jesús, yo tengo victoria sobre ti, porque mi victoria es a través de la cruz de Cristo. ¡Aleluya! Y le digo a la enfermedad, te vas. Y le digo a la opresión demoníaca, te vas. Los pensamientos de temores, de inseguridades, los pensamientos que te atrapan en una identidad de baja autoestima, los pensamientos que te atrapan
en una falta de perdón, en una falta de amor, que te atrapan en la tristeza. Y en el momento en que te vengan, hermano, en el momento en el que te venga el pensamiento y el sentimiento que no dicen la verdad de Dios, ¿qué estamos enseñando? Que lo cortes, que no dejes que siga en tu mente. Verbaliza, porque tienes autoridad en tu boca. En tu boca tienes autoridad. Verbaliza, abre tu boca y dile: no, mentiroso Satanás, yo perdono a mi hermano, yo perdono a mi hermana, porque así como Cristo me perdonó, yo perdono. Amén. No, mentiroso Satanás, yo no tengo por qué caminar en una tristeza profunda de la que no consigo salir, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo de la salvación es el que me levanta. No, mentiroso Satanás, yo no tengo por qué seguir años y años y años postrada en una enfermedad y no salir de un diagnóstico, el cual Dios no me ha revelado, que me sea dada esa porción y no me va a ser quitada. Si te es revelado, ok, ríndelo a Dios, pero si no te es revelado, toma autoridad y dile: no, mentiroso, sí, ese es el diagnóstico del médico, pero el diagnóstico de la palabra dice que por sus llagas yo he sido curado. Ya. Aleluya. Entonces lo que hemos visto es que primeramente el oidor olvidadizo se engaña a sí mismo. Si se contenta solo con lo bueno que ha sido y lo bonito que ha sido y lo tremendo que ha sido el momento de escuchar y solo se contenta con eso, se engaña a sí mismo, ¿ok? Debemos de recordar que este texto, Santiago capítulo 1, está en todo el contexto del libro de Santiago. Y el mensaje central del libro de Santiago es que está defendiendo que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? Y en este contexto en el que está defendiendo todo el libro que la fe sin obras es muerta, es cuando está hablando de que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores que son hacedores de la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve mi fe si no tengo obras que demuestran mi fe? Porque la fe ha de mostrar obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que mi hablar, mi actuar, todo lo que hago en la vida, no solo se centra, hay personas sobre todo que leen este pasaje cuando habla de la fe sin obras es muerta y están pensando solo en obras benéficas, ¿verdad? En darle de comer a los pobres, etcétera. Que sí, porque el evangelio también es atender a la viuda, al huérfano, al pobre, al desamparado. Amén. Y eso hemos de practicar, la justicia, el amor. Y sí, son obras que Dios también pone de antemano. Pero realmente lo que está diciendo va mucho más allá que eso, porque aún los incrédulos pueden hacer ese tipo de obras. Amén. No quiere decir que nosotros no tengamos que hacerlas, tenemos que hacerlas porque es el amor de Cristo por nuestro prójimo. Pero los incrédulos pueden hacer esas obras y no tener obras dignas de arrepentimiento. Las obras dignas de arrepentimiento es el fruto del Espíritu que se ve en mi vida. Ya no camino en la mentira, camino en la verdad. Amén. Ya no voy como cabeza loca deshonrando a mis padres, sino que camino en obediencia, me sujeto a la autoridad, etc. Y tanto que podríamos hablar. Que mi vivir, mi hablar, mi pensar, mi actuar está diciendo: este es un hijo y esta es una hija de Dios. Está reflejando a Jesús. A eso se refiere. Te lo voy a echar más para atrás porque si no me caigo. Me quiero acercar ahí a ustedes y no sé cómo hacerlo. Ok. Aleluya. Entonces dice que se engaña a sí mismo. Lo siguiente que dice es que es semejante a. Nos pone el ejemplo de alguien que se mira a un espejo. Es semejante a alguien que mira su rostro en un espejo y después de verlo se va y se olvida de cómo era. Y dice: bueno, ¿cómo me voy a olvidar de cómo era yo en el espejo? Bueno, quizás tan genérico, claro que vas a recordar tu imagen de cómo eres,
pero no sé, mujeres a lo mejor lo podéis entender mejor. Cuando ya llevas, no lo sé, 4 días, por ejemplo, que no has mirado atentamente tus cejas, te has mirado en el espejo, pero no has prestado atención. Te has mirado como de correrilla, como de carrerilla, ¿verdad? Como todo rápido, porque acuérdense que el contexto de esta palabra es eso. O oigo, pero como el que oye un violín tocar, pero no está prestando atención, solo oye la melodía, o qué melodía más bonita, pero no está prestando atención a la letra. ¿Qué dice la canción? ¿Qué me explica la canción? ¿Qué me impacta de esta canción? ¿Qué cosas de esta canción me parece que puedo aplicar a mi vida? ¿Me están entendiendo, verdad? El violín, la música me encanta la melodía, la disfruto, pero no estoy prestando atención a la letra. Pues en cuanto al espejo es lo mismo. La diferencia está en si me miro de refilón o presto atención. Si presto atención, en el 4.º día a mis cejas, después de 4 días sin prestar atención, van a haber muchos pelitos ahí que sacar, ¿verdad? Porque como no prestaste atención, no te diste cuenta y dejaste que se acumularan. ¿A cuántas les ha pasado en alguna ocasión, verdad? Y dices, ¿cómo llevo las cejas? Madre mía, tantos días mirándome al espejo y no me había dado cuenta. Bueno, de esto los hombres se les escapa un poco. A lo mejor, mira, te voy a poner un ejemplo, los que sois calvitos, te miraste muy de refilón todos los días y a ti te gusta ir bien rapado. Y como te miraste de refilón, no te diste cuenta que ya llevabas ahí una capa que te estaba marcando la coronilla y a ti no te gusta que la coronilla se marque y ya al 4.º día dices, ay, madre mía, no me había dado cuenta de cómo iba, tengo que sacar la afeitadora y afeitarme, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia de cómo vamos a ir de elegantes, vestidos, o bien peinados, o bien maquilladas, o si presto atención a si no presto atención. Hay una diferencia. La peluquera te va a hacer un buen trabajo si presta buena atención. Ahora, como te esté ahí cortando y haciendo y deshaciendo, mirando las musarañas, uy, ay de ti, pobrecita o pobrecito, ¿verdad? Qué importante es prestar atención. Nos pone el ejemplo de que alguien se mira a un espejo y no presta atención a lo que mira, pues nada más irse rápidamente se olvida de cómo era. Está describiendo un acto en el que la persona no se detiene, no presta atención, se mira pero como de refilón o con indiferencia. ¿Cómo estoy escuchando la palabra de Dios? Con atención, con un corazón hambriento. Hay que despertar el hambre. Hay que despertar el hambre espiritual por su palabra. Hay que despertar el hambre espiritual por una verdadera adoración. Hay que despertar el hambre espiritual por predicar el evangelio a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de trabajo. Hay que despertar el hambre. Despertemos el hambre, iglesia. Despierta el hambre por salir de la religiosidad, de la rutina, de lo que has conocido hasta ahora y profundiza en las aguas del Espíritu. ¡Aleluya! Hay que despertar el hambre. No podemos seguir en una actitud de indiferencia o pensando en el de al lado. ¿Qué le toca al de al lado? Ojalá hubiera venido Manolo hoy, porque tela la palabra para Manolo. Para Raquel, la primera. A mí ya, cuando estoy preparando la predicación, ya Dios está bien. Yo, sí, Señor, hazlo, estoy dispuesta, me rindo, estoy dispuesta, quiero crecer en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu reino, en la revelación de tu reino. Quiero ir más profundo en la vida del Espíritu, en la vida abundante del Espíritu. Yo no quiero quedarme enmarcada en una comodidad, porque podemos vivir cómodamente en esta tierra. ¿Cuánto? 80, 100 años. Pero ¿de qué me sirve si no he dejado una huella? ¿De qué me sirve si no he sido útil? Al menos yo siento eso, hermanos. A mí eso no puedo. Quizás porque un día recibí un llamado de Dios, yo no sé, pero yo no puedo. Yo quiero vivir en esta tierra y que cuando la haya dejado, yo pueda decir,
pude extender el reino de Dios. Pude ser útil para extender el reino de Dios. Pude ser útil para extender el evangelio. Pude ser útil para robarle a Satanás tantas almas. Pude ser útil para que muchos que están oprimidos sean libres. Pude ser útil para que el entendimiento de la iglesia fuera abierto y los corazones fueran despertados. Pude ser útil. Una fe genuina. Aleluya. Que arda en el pecho. Pero esto no se puede dar si hay indiferencia. Y lo que aquí está describiendo el apóstol Santiago es precisamente eso. Esa es la diferencia. Ante que haya hambre para oír, pero oír con los oídos del Espíritu y no solo con los naturales. Y ante que no haya esa hambre, la diferencia es indiferencia. Si hay o no indiferencia. Entonces no podemos darle lugar a la indiferencia en nuestro corazón, a las cosas del reino. Amén. Ha oído, pero no ha escuchado, no se ha detenido, no ha prestado atención, no se ha preguntado, ¿realmente me importa? ¿Es esto para mí? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y si no lo aplico, ¿qué me pasará? ¿Qué me sucederá? ¿Dónde me quedaré? Te lo digo yo, te quedarás estancado. No habrá crecimiento, no hay más. O escuchamos con atención y sin indiferencia y aplicamos la palabra a mi propia vida, a mi hogar, en mi trabajo, en cómo me manejo con mi cónyuge, con mis hijos, con el servicio a Dios, con todo, ¿verdad? En la declaración de la renta, que no voy a engañar, no voy a hacer fraude, con todo, cómo me manejo con mis finanzas. ¿Estoy siendo generoso con el reino de Dios? ¿O estoy siendo egoísta? ¿Estoy reteniendo para mí mismo? Solo para mi propio techo y mi propia casa. ¿Y el reino de Dios cómo se extiende? ¿Cómo avanza? Si no ponemos todos de nuestra parte. ¿Qué estoy haciendo? Con todo, porque el seguir a Cristo cuesta todo. Hay que rendirlo todo. Aleluya. Si el hombre del espejo no presta atención a lo que mira, no podrá ver sus defectos y por lo tanto nunca habrá posibilidad para el cambio. Una vez escuché una frase que me gustó mucho y dice así: a no ser que la carga en tu corazón por permanecer inmovilizado o estancado, ¿vale? A no ser que la carga en tu corazón por permanecer estancado, inmóvil, sin crecer, a no ser que esa pena sea mayor que la pena o que la carga por tener que esforzarme para el cambio, por tener que soltar, por tener que rendir, o la carga en mi corazón por no estar estancado es más grande que la carga que siento, la pereza que siento de tener que hacer algo al respecto para el cambio. Si esa pena no es mayor, si esa carga no es mayor, no va a haber posibilidad de cambio. Que la carga en mi corazón por crecer, por cambiar, por madurar, por ir más a la medida de Cristo, sea mucho mayor que la pena o la carga por todo lo que tengo que hacer para. Pero vuelvo y te repito, la religiosidad te pone que has de hacer tantas cosas, pero yo solo te estoy diciendo una: intimidad. Esfuérzate en tu intimidad con el Espíritu Santo, tu intimidad con la palabra. Esfuérzate por ser un oidor que presta atención. Esfuérzate por vivir una fe genuina y no en rutina, no con el automático puesto. Quita el automático del coche, vende el coche automático y coge uno de marchas, que tengas que meter la marcha por ti mismo.
¿Me están entendiendo? Venda el coche automático. En esto me entiende Antonio, ¿a que sí, Antonio? Venda el coche automático. Meta usted las marchas y tendrá que ir aumentando de marchas si quiere aumentar su velocidad en la carretera del reino. Aleluya. Si quiere llegar más lejos, tendrá que saber cuándo aumenta, cuándo reduce. Tendrá que saber cómo manejarse. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a aprender. Hay que ir a la autoescuela. Hay que aprender. Tengo que abrir el entendimiento. ¿Qué les pasa a aquellos que van a la autoescuela con su rutina ya hecha? Que han estado conduciendo por ahí sin carnet de conducir, o porque condujo en su país y aquí lo tiene que homologar y esas cosas. Y ya está habituado, ya tiene la rutina hecha. Y se pone con el examinador y cuánto mete la pata. Porque no te puedes quedar en la rutina. Tienes que aprender a cómo se conduce aquí. Y cómo se conduce profesionalmente, correctamente, conforme a las normas y las leyes de tráfico y no conforme a tu costumbre. ¿Me están entendiendo? Amén. Lucas 6, del 46 al 49, acompáñenme a ese texto. Este es otro texto que también hace una comparación de quien no oye con quien edifica sobre la arena. Aquí el que edifica sobre la arena sería el oidor olvidadizo. Cuidado, el resultado es que su casa queda en ruina. ¿Cómo queda la casa del que edifica sobre la arena? En ruina. Vamos a leerlo. 6:49 dice, más el que oyó y no, ¿qué dice? Hizo. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande ¿qué? La ruina de aquella casa. Si vamos más atrás al 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él está hablando, yo estoy oyendo. Y el que no oye es como el que edifica la casa sobre la arena. Caerá en grande ruina aquella casa. También tenemos otro ejemplo paralelo, como he mencionado antes, en la parábola del sembrador. El que oyó, pero no con atención, no meditó en la palabra que oyó, no buscó entender realmente la palabra que había escuchado. La oyó, sí, estuvo muy bonita, la música del violín, la melodía fue perfecta, la sinfonía fue armónica, pero no presté atención a la palabra, no presté atención a la letra de esa música. Entonces, esos oidores, esos que recibieron esa semilla, como no prestaron atención, como no meditaron, ¿verdad? Como no cavaron más hondo, no despejaron las hierbas malas, no hicieron un trabajo. La semilla al final vino el ladrón y se la llevó. Pero la que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno fue el que meditó en la palabra, el que dijo cómo la aplico a mi vida, el que dijo yo quiero que esta palabra no se quede ahí en el tintero, quiero que realmente pinte mi lienzo y lo llene de color y de vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren un lienzo lleno de color y de vida? ¡Aleluya! Vemos también, tristemente, un ejemplo del oidor olvidadizo en el propio pueblo de Israel. Acompáñame a Jeremías 6:10. El propio pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios enseña una y otra vez cómo eran oidores olvidadizos. Pero como hemos estado enseñando anteriormente en otras prédicas, ¿era a causa de qué? De la dureza del corazón. La dureza del corazón en la parábola del sembrador, hay un texto antes que también enseña
que precisamente la dureza, el divagar en tus propios pensamientos, el estar divagando continuamente en tus propios sentimientos, en tus propias emociones, en tus propias ideas, el estar divagando, dando vueltas, endurece el corazón. En lugar de escuchar hoy atentamente y obedecer, me quedo divagando en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mira lo que me hicieron, en mira lo que... etcétera, etcétera. El corazón se endurece, la palabra te la roba el enemigo. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son, como dice, incircuncisos y no pueden escuchar. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, ¿cómo? En la dureza de su corazón. ¿Ven como una y otra vez la palabra? Volvemos a lo mismo. Es que no hay más secretos, ¿ok? En la dureza de su corazón. Y como fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, no pudieron avanzar. Lo que estábamos diciendo hace un momento. No podrás avanzar. Sal de la dureza de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo meta la mano, pero para eso necesitas prestar atención. Necesitas sacudirte de la indiferencia. Necesitas dejar de pensar que la palabra es para el vecino de al lado. Siempre, te digo yo que siempre, aunque sea una palabra evangelística pura, de campaña de evangelismo, y tú ya llevas 30 años en el Evangelio, algo habrá de ese mensaje que tienes que aplicar. Y estoy segura, aunque sea solo la idea de la necesidad de predicar el Evangelio, aplícalo. Piensa en ti, no en el vecino. Amén. Del 25 en adelante, Jeremías 7 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano, como dice, y sin cesar. Pero no me oyeron. ¿Puedes sentir el corazón de Dios en estos versos? Oh, wow. Yo cuando medito en estos versos, mi alma se quebranta, porque pienso cómo se sentirá Dios ante la dureza del corazón, ante la indiferencia, ante que Él está hablando, y yo me estoy poniendo los cascos que se ponen los autistas porque el ruido les estorba. Os envié a todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Tela el llamado de Jeremías, Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Sus oídos describe que estaban tapados. Los oídos del pueblo de Israel eran unos oídos incircuncisos, tapados, no estaban prestos a Dios. Por más que Dios tuvo paciencia y les mandó una y otra vez profetas para que les hablase y les advirtiera, ellos no quisieron escuchar. Fue la nación no escuchó la voz de Jehová. La consecuencia fue que la bendición de Dios ya no podía estar sobre ellos y Dios los entrega en mano de sus enemigos, Babilonia, Asiria, y viven grandes cautiverios, tanto el reino del norte como el reino del sur. La santa ciudad Jerusalén fue destruida y todos fueron dispersados, es decir, ruina. Casa sobre la arena, ruina. Oidor olvidadizo, ruina. Dígalo conmigo. Casa sobre la arena, ¿qué? Ruina. Oidor olvidadizo, ruina. Hacia atrás y no hacia adelante. ¿Hacia dónde quiere ir, hermano, hermana? ¿Hacia dónde quiere ir? Si quiere ir hacia adelante, si quiere proseguir a la meta, si quiere seguir caminando, llegando a la medida, a la plenitud de Cristo, si quiere ver el poder del reino de Dios,
Escuche con atención, vaya al otorrino, por favor. Y el otorrino no es otra persona que la persona del Espíritu Santo. Vaya al Espíritu Santo, vaya a su cámara secreta. Y no necesita estar encerrado todo el día en la cámara secreta. Enciérrese un momento, un tiempo, sí, porque es necesario un tiempo de silencio, de calidad. Un tiempo de calidad con papá. Amén. Es tan importante. Pero el resto del día, préstele atención a la persona del Espíritu Santo. No haga como que no existe. No haga como que no está con usted, porque está con usted. Mora en su interior. Ese es el reino de Dios. Ese es el vino nuevo. La vida del Espíritu. Caminar con el Espíritu. Y rápidamente vamos a ver el oidor que es hacedor, pues es todo lo contrario. Es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, dice, bienaventurado. Aleluya. Bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. Primero es alguien que mira atentamente, que oye atentamente. Esta expresión nos muestra a alguien que no pasa desapercibido, no permanece indiferente, sino que toma atención, se interesa, se esfuerza, rinde, suelta, entrega. Aleluya. Habla de una dedicación. Dios ordena que su palabra no sea tenida en poco, sino que tome el primer lugar en nuestras vidas. Ha de formar parte de nuestro diario vivir y no de una manera religiosa en la que lo tacho de la lista, sino que realmente busco entender la palabra de Dios. Realmente busco que hoy Dios me hable, que cuando hoy abra la Biblia, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres decirme esta semana? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me pides, Señor? ¿Qué tengo que seguir rindiendo? ¿Qué no he rendido que no me estoy dando cuenta? Amén. Abra la palabra de Dios buscando qué tiene que hacer. No rutinas ni liturgias de cultos, sino de transformación. Aleluya. Dice que persevera. Su palabra no ha de quedar en nosotros solo para un tiempo debido a un toque o a un momento de emoción en un culto glorioso, o a que hoy me apetece pero mañana no. El cristiano que no es oidor olvidadizo, sino que es hacedor, permanece en la palabra queda grabada en él como un fuego en sus huesos. Es algo que no se puede borrar, algo frente a lo cual no puede cerrar sus ojos, algo como lo que Jeremías expresó. Estaba siendo perseguido y lo perseguían y claudicaban contra él y decían mentiras y calumnias de él y querían echarlo a un pozo para que se muriera, iban a por él, nadie le escuchaba, nadie le prestaba atención, todo el pueblo le rechazaba. Y ante esas circunstancias Jeremías dice: oh Señor, ojalá no me hubieras llamado, no me hubieras llamado y yo no tuviera que predicar en tu nombre. Pero dice, pero no pude y no puedo callar, porque tu palabra es como fuego que está metida en mis huesos. No puedo callar, porque tu palabra es como fuego en mis huesos. Aleluya. Porque arde en mi pecho. Por eso tenemos que cultivar hambre. Cultiva hambre, dile a tu lado: hambre. Sé un hambriento. No seas un miserable que come migajitas. Sé un hambriento. Siéntate y cómete el banquete. Hambre. No indiferencia. Hambre. No se queda en la meditación solamente, sino que busca en qué manera aplicarla y se pone manos a la obra. El hacedor en la parábola del sembrador ocupa el lugar de aquel que oyéndola la entiende. Por ello es importante que medites en ella, que te hagas preguntas, que busques qué apunta en tu vida,
Si haces ese ejercicio, entonces tu entendimiento se abrirá, se expanderá, porque verás cuál es el cambio que ha de hacer en ti. Si no le prestas atención y no le buscas la aplicación, tu entendimiento no se renovará, permanecerá en el mismo estado, no se renovará. ¿Y cómo somos transformados? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Así que por favor, vaya al otorrino, preste atención. ¿Qué cosas hay en mis oídos que tengo que sacarlas? Limpiemos la cera. Terminamos con esto. Voy a pedir a Marcos si puede pasar, bueno, el grupo de alabanza. Salmo 1 del 1 al 3. Abrocha el texto con que será bienaventurado en lo que hace. Esto me recuerda al Salmo capítulo 1. Del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, o sea, la palabra de Dios, está su delicia, es decir, se deleita. ¿Cómo me voy a deleitar en algo en lo que no presto atención? Es imposible. Si me deleito es porque me he detenido y he mirado, he observado, me he fijado en cada detalle. Las artistas que vais a exponer este sábado, ¿te quedaste un segundo mirando el cuadro? No, te quedaste ahí plantado. Los que son artistas se quedan plantados un buen rato, ¿verdad? Y saben lo que están mirando, lo saben, entienden. Se deleita en su ley, en su palabra está su delicia, se deleita. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado, aleluya, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye, el que presta atención a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La obediencia a la palabra produce vida. Produce vida, vida abundante, produce bendición. Todo lo que hace prosperará. La promesa a Abraham, Génesis 26:4, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjate que el 5 dice: por cuanto, ¿qué dice? Oyó Abraham mi voz. Por cuanto Abraham oyó con atención la voz de Dios. No la escuchó sin más. Sabemos que la oyó con atención porque fue obediente. Dejó su tierra, dejó su parentela y se fue en dirección a donde Dios le guiaba, creyendo en fe, viniendo de familia de tierras paganas. Le creyó a un Dios que no conocía, pero que le había hablado. Le había hablado y Dios nos está hablando. ¿Y qué simiente vino? De la simiente de Abraham, aleluya. Que tú y yo hoy somos su descendencia, somos hijos e hijas de Abraham. Por cuanto Abraham oyó voz de Dios. Oye, pueblo, la voz de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Aleluya. Si oyes la voz del Espíritu atentamente,
y obedeces hoy. ¿Cuándo? Hoy su voz. No se endurecerá tu corazón, sino que tendrás un corazón moldeable. Será como arcilla en las manos del alfarero, aleluya, para que pueda hacer de ese barro un cántaro donde depositar su aceite, su unción. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos quieren ser vasijas que contengan la unción de Dios? Unción para dar vida, unción para que sean salvos, sanos y libres. Aleluya. Ese ejército de Dios es el que Él quiere despertar y quiere levantar en estos tiempos. Ponte de pie, iglesia, ahí donde estás, ponte de pie. Aleluya. Iglesia, escúchame bien. Tú eres el ejército de Dios y tenemos que marchar. Tenemos que marchar. Porque tenemos que ponernos en las trincheras. Porque Dios quiere encontrar quien se ponga en la brecha. Quien ha escuchado a su palabra. Quien ha escuchado a su palabra y decide ponerse en la brecha para que el enemigo no pase, para que el enemigo retroceda, para que el enemigo tenga que huir. Por donde vino se vaya. Por el camino que vino se vaya. Y el entendimiento sea abierto y los sanos los enfermos sean sanados y los oprimidos libertados, para que el reino de Dios se manifieste y descienda. Escuchemos voz de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es martillo que quebranta, es poder de Dios. No podemos permanecer pasivos ante ella. Segunda de Crónicas 34:26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro. Y 34:27. Y tu corazón se conmovió. ¿Qué dice primero? Oíste. Tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Yo también te he oído. Por cuanto oíste y tu corazón se abrió a mi palabra, se abrió el entendimiento de ti, por cuanto abriste tu corazón y decidiste humillarte, arrepentirte ante mi palabra, obedecer a mi palabra, entonces yo también te oiré. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que en este momento, ahí donde estás, haces tus manos al cielo, como una actitud de: estoy aquí, Señor, estoy aquí, te he oído, te he prestado atención. Alza tus manos al cielo en fe, como una actitud en ti. Señor, estoy aquí, te he oído, te he prestado atención y quiero humillarme delante de ti, quiero rendirme delante de ti, quiero arrepentirme delante de ti, quiero obedecerte, Señor, quiero escuchar tus palabras con atención, quiero que mi corazón se encienda en fuego, se encienda como una llama. Díselo con tus propias palabras, habla con el Señor, díselo. Que arda mi corazón, Señor, que tu palabra sea como fuego metido en mis huesos. Habla con el Señor, debería de estar escuchando un murmullo. Habla con el Señor ahí donde estás, díselo de todo corazón: Señor, quiero oírte. Quiero que mis oídos no sean oídos incircuncisos. Quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo.
Espíritu de Dios, opera en nuestros oídos espirituales, que sean abiertos, que sea abierto el entendimiento, que sea ablandado el corazón, que nuestros oídos espirituales sean abiertos. Espíritu Santo de Dios, en